pautas morales y espirituales que caracterizan a los redimidos, a cargo del presbítero Daniel Vázquez Márquez. Bendiciones a todos, hermanos. Qué gusto poder saludarles, esperando que se encuentren bien en este hermoso día, lleno de bendición, lleno de gozo, y que también nos esforcemos a mantener esa estabilidad espiritual. Vamos a orar pidiendo su bendición, que cada uno reconozca su necesidad delante del Señor, que cada uno reconozca la parte de su vida que necesita fortalecerla, forjarla, porque solo usted y el Señor saben y conocen, para que el Señor tome las medidas correctas para que cada uno pase por ese proceso. Qué mejor que a tiempo pasemos por ese proceso. Hay quienes nunca pasan ese proceso y repiten el círculo muchas veces durante el año y nunca llegan a la plenitud de su fe. Yo deseo, de acuerdo a la palabra del Señor, que Betel acepte el proceso que la palabra está dispuesta a hacer todo el tiempo con cada uno de nosotros. Oremos. Toda alabanza a ti, Señor, a ti, Padre eterno, por todas tus bendiciones. Hasta hoy nos has amado, hasta hoy nos has perdonado, nos has mostrado el camino correcto que debemos tomar y en el cual estamos, Señor. Te pedimos que tu presencia permanezca en medio de este pueblo. Padre, yo sé que tienes un mensaje particular para cada familia, del más pequeño al más grande. Tienes un propósito especial en la vida de cada uno de mis hermanos. Ellos han venido, Señor, no por su cuenta, porque desde temprano, Señor, desde anoche, moviste los corazones y pensamientos, y hoy se presentan a ti con gusto para recibir las promesas espirituales, para cimentarse sobre Cristo, para que se aferren a las promesas, Señor. Guarda a cada uno con sabiduría y entendimiento, te pedimos, para que todo lo que dispongamos sea de acuerdo a tu voluntad, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para nuestra edificación, para nuestra transformación diaria, para que ninguno se aleje de ti, que todos en su momento, en tu presencia, estemos todos, Señor. Gracias, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios les bendiga. Qué hermoso amanecer hoy, aunque sabemos que los conflictos siempre existirán como parte de nuestra prueba. A esta altura, hermanos, cuando, de acuerdo al entendimiento de la palabra de Dios, nos muestra que no podemos quejarnos muchas veces, porque es parte de ese proceso que debemos aceptar y humillarnos delante de Dios, para que todas las cosas que hagamos salgan bien y que Dios pueda fortalecernos en nuestras luchas, en nuestras pruebas. Hoy quiero hablar de un tema que tiene que ver con varios temas relacionados, que particularmente se titula Pautas morales y espirituales
que caracterizan a los redimidos. Y no sin antes hacerles unas preguntas. Todos queremos ir al cielo, ¿cierto? Ninguno quisiera quedar fuera. Imagínense que alguien de los que estamos aquí sería excluido en el juicio final, que Dios no lo quiera, dicen algunos. Y la otra es, te estás preparando. La última, ¿de qué manera te estás preparando? Es una preparación diaria. No hay que confiarse y pensar, ya me la gané, porque el mundo, el enemigo, de alguna manera engañan a los cristianos para que se confíen y crean que están, pero no están. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21, 27, dijo el Señor Jesús a través de su apóstol Juan, para advertirnos que no hay que confiarse. El que cree que es de Cristo debe esforzarse y forjar su vida para que tenga las características que está mencionando el apóstol Pablo. Una vez que tenga las características o los rasgos principales de un verdadero cristiano, entonces que siga en esa comunión plena con el Señor. Porque a cierta altura, hermanos, nos damos cuenta que el mundo ofrece mucho, tiene sus propias bendiciones, y muchos van tras ellas, y el Señor quiere que aprendamos a diferenciar cuál es el camino que debemos tomar, porque el Señor tiene mejores bendiciones eternas, espirituales o celestiales, que no se pueden comparar con las cosas que el mundo ofrece. El mundo te ofrece paz, te ofrece felicidad, te ofrece toda clase de bendiciones, pero todas llevan a la desgracia, a la condenación eterna y por último al fuego eterno. Quizás el inicio de este caminar en el mundo te dé muchas cosas bonitas, pero su fin será dolor, y por eso que debemos tener cuidado, hermanos. El apóstol Pablo, con este tema que presento, tiene que ver con el llamado a la santificación diaria, que está versado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 1 al 12. Nuestro evangelio, según esta porción, debe ser integral, hermanos. La enseñanza de Pablo tiene carácter de ruego y de exhorto, con dos propósitos. Por algo lo dice, hermanos, que la santificación debe ser en toda nuestra manera de vivir y procurar la honradez con los de afuera, según el mandamiento de Dios. La virtud, la piedad, la sabiduría cristiana se relacionan con nuestra restauración en Cristo, y por Cristo y nuestra relación diaria con Él hace que nos apartemos de toda especie de mal, y nuestra integridad en todo lo que hacemos, en la forma de trabajar, en la forma de hacer negocio. ¿Qué quiere decir esto, hermanos?
que nuestro evangelio debe ser integral y personalizado en cada cristiano, en el padre, en la madre, en el niño, en el joven, en el adulto mayor o en el anciano, y responde a nuestra fe bíblica según la soberanía de esfera, si eres albañil, arquitecto, profesionista, ingeniero, matemático, físico, agricultor, pintor. Desde allí puedes glorificar a Dios, vivir tu fe, dar testimonio de Cristo, cómo te cambió, en qué te cambió y cuáles son tus frutos para que los demás vean en ti a ese Cristo que cambia, que transforma, no a un Cristo cómodo, no a un Cristo que solo promete pero no cumple, porque somos el reflejo de un Cristo de acuerdo a su mandamiento y a su voluntad. Tal como la vivimos, hermanos, la vamos a reflejar. Y de ahí mucha gente se dará cuenta si tiene fe, si tiene amor, si sabe perdonar, si está en ese camino justo y recto. De esta manera podemos decir que nuestro evangelio no debe ser a la manera filistea. El que no ha pasado por un proceso de experiencia espiritual con Cristo a través de la regeneración del Espíritu Santo, no tiene sentido para él la rectitud que demanda Dios a las relaciones del noviazgo, del matrimonio y del trabajo. Son estos tres grandes temas que toca el apóstol Pablo y otros asuntos relacionados, tal como veremos más adelante. No podemos llevar el arca de Dios a la manera filistea, porque Dios extermina a los que tientan a Dios y los que dicen no pasa nada. Vean ustedes que el arca que Dios mandó a construir, no cualquier persona podía cargarla, pero el día en que un siervo quiso meter la mano para que no se cayera, no se rompiera, en ese momento ustedes conocen la historia bíblica. ¿Qué pasó con aquel? Murió. Así es nuestra vida delante de Dios. No podemos llevar un evangelio a la manera filistea. Vayamos un poco a la temática de esta carta para que nos demos cuenta qué es lo que el apóstol Pablo está transmitiendo, para que tengamos un entendimiento completo. La forma en que Pablo desarrolla su ministerio, algo práctico. Predicaba, pero no sin las oraciones, incluyendo practicar el amor, el servicio mutuo, la persecución. Pablo llega a la conclusión: si no hay persecución, los cristianos no crecen, no buscan a Dios. Así que cualquier tipo de prueba, dificultad o necesidad debe llevarnos a Cristo, debe ayudarnos a depender de Él, porque de la persecución o de la tribulación el Señor nos sacará brillo y tendremos a un cristiano genuino, a un cristiano verdadero, a un cristiano que dé testimonio: Cristo me escuchó, Dios me bendijo, Él me ayudó a salir de mis pruebas. Pero alguien que se queja solamente y que no entiende el propósito de Dios, porque no la medita, porque no se somete a Dios en oración, está de más su vida cristiana. Porque es una vida cristiana superficial, vacía. No lo digo yo, lo dice Juan el apóstol en el libro de Apocalipsis. Refiere a la iglesia tibia, a la iglesia fría, a la iglesia acomodada, más mundana que cristiana.
Y hay que tener cuidado, porque el Señor advierte a su iglesia que tengamos cuidado. De la misma manera habla de la santificación diaria. Hay quienes piensan que no hace falta tan solo que confieses a Cristo mentalmente, pero no es por ahí. La confesión verdadera sale del corazón porque reconoce su necesidad de Cristo, reconoce su cambio verdadero y que si no muestra ese cambio, está de más entonces su fe. La santificación es muy importante en los redimidos, en los predestinados, en los que son llamados para una vida santa y digna delante de Dios y la segunda venida de Cristo. Pablo en esta carta enlaza los demás temas con la venida de Cristo. Por eso que dice que es necesario que los cristianos se santifiquen, se purifiquen, se alejen del mundo y que estén esperando a su Señor, porque vendrá como ladrón en la noche a tomar a los suyos y serán elevados a la gloria con poder, con majestad. Cristo vendrá por una iglesia que se santifica, que está en comunión con su Señor. Asuntos muy particulares. El apóstol Pablo habla del nacer por el Espíritu Santo, el amor y el servicio mutuo, la oración diaria con acción de gracias y rogativas, no entristecer al Espíritu Santo. Vean ustedes cuánta enseñanza tiene el apóstol Pablo a la iglesia de todas las generaciones. Dicho de otra manera, el apóstol refiere 4 cosas principales: la santificación en la sexualidad de los cristianos, la gentileza de los cristianos en su trato diario con sus familiares y hermanos en la fe, que sigan abundando más y más en amarse unos a otros, supliendo sus necesidades. Bienaventurados aquellos hermanos que han comprendido que es importante, que es necesario compartir un poco de tu pan, un poco de tu dinero, tu ropa, los calzados, porque ven la necesidad en el otro. Porque ya no son ellos, es el amor de Cristo, el Espíritu de Dios trabajando en el corazón, en su mente, porque lo hacen y reconocen que andan en la voluntad de Dios. La última es la honradez. La honradez en la forma de hacer negocios y trabajos, que sea una forma de hacer quedar bien a nuestro Señor, a los no cristianos. Pablo enfatiza este punto, que nuestra forma de vivir en el trabajo, en la calle, en las plazas, en el mercado, donde sea, hermanos, ellos, los que no conocen a Cristo, ellos ven a un tipo de Cristo en nuestra forma de ser, a un Cristo verdadero, a un Cristo fiel, a un Cristo humilde, a un Cristo que ama, que perdona. Pero si ven todo lo contrario, ellos sacarán su conclusión. Nosotros somos responsables, hermanos, de cómo el mundo alaba a Dios, de cómo el mundo glorifica a Dios, porque los cristianos que conocemos, pocos son los que dan testimonio, pocos son los que se encomiendan verdaderamente y son usados por Dios, y por ellos es que la iglesia avanza, y por ellos es que guardamos la honra y el respeto de nuestro Señor Jesucristo. Vean lo que dice el apóstol Pablo del 1 al 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús
que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cuál es la exhortación del apóstol? Que abundéis como conviene conducirnos y agradar a Dios. Esa era la enseñanza de Pablo y sus colaboradores, en santificación diaria y no en inmundicia de la carne. Aquel que rechaza este modo irreprensible y limpio de vivir en este mundo corrompido, lleno de maldad y de tentaciones de Satanás, el apóstol agrega, rechaza a Dios y al Espíritu Santo, dice. El siguiente versículo, 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hasta aquí podemos decir, hermanos, que si queremos llegar al futuro y librarnos del juicio final y que nos diga el Padre, a la derecha por favor, a la derecha por favor, ok, tendremos que tomar en cuenta esta exhortación que es tan importante para la iglesia militante de todos los tiempos, que guarde su vida, que procure su vida y que no se contamine tal como lo menciona el apóstol Pablo. Este es un tema que abunda en la sociedad y en la iglesia. Dicho de otra manera, la palabra solicita a los jóvenes a que guarden su vida hasta el matrimonio. Pero si alguien levanta su mano, pues yo ya no aguanto más. ¿Podremos restringirlo? ¿Podremos prohibirle? ¿Podremos decirle no lo hagas si se quiere juntar, si se quiere casarse, si quiere huir de su casa, de su padre, porque de pronto pasa? Ok, ¿cuál es la instrucción de la palabra de Dios? Que guarde su vida, que tenga cuidado de tener experiencias sexuales prematrimonial, eso es lo que está diciendo. Y al casado o a los casados, se cree que una vez casado o casada, pues ya no va a pecar más. No es cierto. Si de soltero conoció y tuvo experiencias diversas, ¿cuánto más de casado? Se perderá aún más. Aprenderá a explorar, a manosear el pecado, porque viene del pecado, vino del pecado. Pero también suele darse solteros que se cuidan, son puros, son limpios, ya se corrompen en el matrimonio. ¿Por qué razón? Porque esas son las características o el distintivo de la sociedad moderna, que puedes tener varias parejas sexuales, ¿sí? Aunque tengas una, pero puedes tener otras. Hay que tener mucho cuidado, tal como lo dice la palabra de Dios. No lo digo yo. Vean ustedes que nos dice Judas del versículo 4.
al versículo 8, si quieren ir conmigo a esa carta. Dice así: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Palabra de Dios. Hermanos, ¿qué podemos añadir con respecto a estas palabras? Quizás algunos no han sido tocados verdaderamente por el Espíritu de Dios a través del Evangelio. No ha bajado al corazón, no ha bajado a su carne, no ha bajado a su conciencia, o por un descuido también todo puede pasar. Pero yo les solicito en el amor de Cristo a que procuremos guardarnos. Consejos para los padres, para los esposos, para los jóvenes, que tengamos cuidado de hacer caer a un hermano, a una hermana. Es mejor estar en oración, porque si un hombre, si una mujer hace caer a otro, a su hermano en la fe, Dios le juzgará. Dios le juzgará, porque este consejo no solo se dirige a un tipo de persona, sino al hombre y a la mujer, a los adolescentes, a los jóvenes, a los casados, a los que ya son grandes de edad, porque el mundo y el enemigo andan tentando, viendo a quién lo va a derribar. Por eso que debemos estar unidos, hermanos. El enemigo ha metido toda clase de destrucción y buscará 1000 excusas para derribar a una iglesia. Cuando la iglesia empieza a crecer, empiezan los problemas, porque el enemigo también se levanta para derribar a los hermanos en la fe. Por eso que les pedimos, hermanos, que estemos orando unos por otros, no unos contra otros. No podemos orar por alguien para que caiga, no podemos orar por un joven para que caiga, o un adulto para que caiga. No podemos desearle mal a nadie. Si es tu enemigo, ¿qué debes hacer? ¿Cuál es la recomendación del Señor Jesucristo? Orar por tu enemigo, bendecirlo, demostrarle que tú eres un hijo genuino de Dios, que lo único que haces es humillarte delante de Dios. Por eso que los que se apresuran a exaltarte son humillados en su momento. ¿Cuántos de nuestros hermanos en la fe son humillados? No por el hombre, sino por Dios. ¿Por qué razón? Porque en el pasado juzgó,
porque en el pasado destruyó a su prójimo, porque en el pasado le sembró en la comida, en la bebida, buscó la forma de hacerlo caer, de hacerlo tropezar. Estas rancherías, hermanos, es muy característico un tipo de maldad, la hechicería o la brujería. ¿Por qué razón? No progresa el Evangelio toda esta parte, porque hay muchos haciendo rezos, que trabajan con su veladora, que trabajan con la maldad, derribando a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, a los que de pronto tienen el encuentro con el Señor Jesucristo, se gozan, pero no duran. ¿Por qué? Porque no tardan en su fe, son derribados por el enemigo. Vamos a unirnos, vamos a orar todos juntos con un solo propósito, para que Dios limpie todas estas rancherías, para que Dios bendiga todas esas iglesias, porque somos varios de distintas denominaciones, pero no todas crecen. Por eso que debemos santificarnos. El casado debe cuidarse y cuidar a su esposa en santidad y honor, dice la palabra de Dios. Y al soltero también, que no se apresure, porque algunos padres, algunos adultos presionan a sus jóvenes: ya cásate, el tren ya se te pasó y es el último vagón, el último asiento. ¿Qué hace? Escoge al primero que pasa, aunque no sea su pareja idónea. Y por eso que hay separación, hay divorcio, hay infidelidad. ¿Saben por qué? Porque más tarde, al año del casado, a los 2, a los 5 años, encuentra el amor de su vida. ¿Qué hace la mujer? ¿Qué hace el hermano? Ese es el amor de mi vida. Pero ¿qué pasó? Ya está casado, ya está casada. Por esa razón debemos los jóvenes esperar la pareja que Dios te da, no la pareja que tú elijas. Los que eligen su pareja, hay mucha probabilidad que termine en separación o en divorcio. Si no quieres pasar por una separación y divorcio, ora, haz la voluntad de tu Señor, ama a tu Dios y Dios te bendecirá. Por eso que no todos los matrimonios perseveran hasta el final. Que Dios bendiga a las parejas, que Dios bendiga a los matrimonios jóvenes, que Dios bendiga a los matrimonios adultos, a los hermanos que ya tienen 70 y más y todavía permanecen. Hay varios hermanos así, qué bueno, felicítenlo. Pero también demos el lugar a aquellos para que aconsejen a los más jóvenes, porque ellos ya conocen que pasaron por un proceso, por un largo sufrimiento, porque no es fácil el matrimonio. Hay enojo, hay grito, de pronto ya no hay para el jabón, ya no hay para la comida, y la esposa levanta la mano: ya no entres a la casa, hasta que traigas el dinero, la bolsa de jabón, podrás entrar a tu casa a dormir. Hay problemas porque así es difícil. Hermanos, no se sientan mal si tocamos este tema. Este es un tema muy común para la sociedad y para la iglesia. No tengamos miedo. Cada uno reconozca la condición de la relación que tiene actualmente y que todos los días ponga en las manos de Dios para que su voluntad sea sobre ti, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos. Todos los días: Señor, bendice mi familia. Señor, ayúdanos a amarnos, a respetarnos. Ayúdanos a bendecirnos. Ayúdanos, Señor, que podamos apoyarnos cuando falte el dinero, cuando falte el alimento. Porque cuando hay carencia es cuando hay posibilidad de ruptura. ¿Por qué razón? ¿Tampoco no somos cristianos?
De pronto los cristianos toman de excusa como falta de dinero, no hay trabajo, ok, ya lo está manipulando. La está manipulando. Te voy a dejar porque no trabajas. Te voy a dejar porque nunca tienes dinero. No debería ser así. Por eso que el casamiento por la iglesia recibe una serie de instrucción fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. En la enfermedad y en la pobreza. Imagínense si Dios le dio a una persona que no tiene las condiciones económicas, ¿qué debe hacer? Trabajar juntos, que se sostengan juntos con la ayuda de Dios. Pero también debemos tener cuidado los jóvenes, porque de pronto salen chascarrillos por ahí. Hija, mira, aquel joven tiene ganado, cásate con él. Y no es por ahí, porque luego si se mueren las reses, ¿cómo va a terminar la relación, verdad? Si se acaba el momento, ¿cómo vamos a terminar? Ok. Que estemos pidiendo por la nueva generación, por los niños, por los adolescentes, para que Dios haga abundar a esta iglesia Betel como en sus inicios. Pero nosotros tenemos parte de la solución: que los padres aconsejen a sus hijos, que los abuelos aconsejen también a sus hijos grandes, aunque ya estén casados. Vamos a darle lugar a los adultos que nos corrijan, que nos disciplinen, que nos recuerden que ese camino que tomamos no es el correcto. Que Dios nos ayude para que ninguno se extravíe. Amados hermanos, hay mucho que decir con respecto a este tema de hoy. Hasta aquí voy a terminar. Que Dios nos ayude a salir adelante. Les pido que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que sea sobre cada matrimonio, sobre cada pareja, sobre los novios, sobre cada uno, que Dios traiga esa bendición. Padre eterno, alabado seas en esta hora de la mañana. Te pedimos que seas sobre nuestros jóvenes, que seas sobre los padres casados o los que tienen una relación de noviazgo. Padre, para que muestres cuál es tu voluntad y el camino que deben tomar con temor, con humildad, amándose, perdonándose, ayudándose mutuamente. Te clamo, Señor Jesucristo, en esta hora, que tu palabra pueda guiar a esta iglesia, que los padres y los hijos sepan tomar las decisiones correctas, que aprendan a depender de ti hasta que los cielos sean abiertos para que tú los bendigas. Aquellos padres quienes no tienen fe todavía, por ellos, Señor, para que crezcan en tu palabra, confiando que tú eres sobre ellos, tú los bendices, tú los amas, tú los perdonas y les ayudas a salir adelante. Llénalos, Señor, de tu presencia. Apártalos del mundo, Señor. Tráelos a tu planta para que te reconozcan verdaderamente. Que encuentren, Señor, esa paz y esa salvación que hay en ti, Señor Jesucristo. Que cada uno, Padre, pueda fortalecer su vida, su forma de ser, para que sea de bendición su estancia en el trabajo, en la calle, en el mercado o en el colegio, donde sea, Padre, porque somos tu reflejo, somos tus manos, tus ojos, tus labios, tus pies. Padre eterno, gracias por amarnos, por bendecirnos, porque llegaste a nuestra vida a tiempo y tú eres el único que nos da la fuerza para seguir adelante. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Pueden sentarse. Dice esta porción, hermanos, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro, capítulo 1, del 16 al 19, palabra de Dios. Amén.